Las primeras palabras han de ser para agradecer a los organizadores de este evento por confiar en mí, por invitarme a participar y confiarme la tarea de exponer o mostrar un caso de uso de una tecnología, en este caso blockchain, al servicio de una política pública concreta como es la de contratación pública. Y la verdad es que una de las cosas más difíciles que a mí me resultan a la hora de preparar una intervención es hacer la introducción a lo que voy a hablar. Pero en este caso he de confesar que ha sido bastante fácil porque en la semana pasada, no hace ni siquiera una semana, celebramos en Murcia, con la dirección del profesor Valero Torrijos, un congreso dedicado en exclusiva, de manera monográfica, a la relación entre blockchain y administración pública. Y fue en las conclusiones de aquel congreso donde se formularon dos conclusiones por parte del profesor Valero que yo traigo aquí hoy como introducción al tema al que voy a hablar, ¿no? Yo creo que reflejan muy bien esa relación entre tecnología y derecho de la que estamos hablando en esta mesa redonda esta tarde. Señalaba el profesor Valero, en primer lugar, que la tecnología puede servir para dar mayores garantías a la actuación administrativa. Yo creo que es una premisa en la que todos podemos coincidir. Pero es que, además, concluía que el derecho no debería ser una barrera para la innovación tecnológica, ¿vale? Dos premisas que me sirven muy bien para introducir, para enmarcar el caso de uso que desde el Gobierno de Aragón pues, nos hemos aventurado a explorar, relacionando esa tecnología disruptiva, blockchain, asociada, como ahora veremos, en principio a las criptomonedas, pero que entendemos que tiene muchas otras posibilidades. Se abre un campo enorme de casos de uso para su aplicación en el ámbito de la administración pública. Seguramente no todo el mundo conoce en qué consiste esta tecnología y no voy a ser yo el que en 15 minutos pues, pueda explicar con cierta profusión en qué consiste o cuáles son las notas características desde el punto de vista técnico. Pero sí que he de decir que esta tecnología nace unida a lo que hace apenas 15 días celebrábamos como 10º aniversario de un correo electrónico en el que una persona desconocida manifestaba o hacía conocer a los integrantes de una lista de correo electrónico sobre la creación de un sistema de intercambio de valor entre iguales, entre pares, que no precisaba de la intervención de un tercero que diera confianza a esa transacción, ¿vale? Y era un sistema electrónico que además pretendía resolver el llamado problema del doble gasto, que no se da en las transacciones de valor de carácter físico. Me explico con un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una transacción de carácter económico en el ámbito físico, una persona transfiere 100 euros a otra y con esa transferencia consume esos 100 euros que pasan a un tercero, de manera que no puede volver a gastarlos gastándose doblemente otra vez esos 100 euros. Cuando esa transacción se realiza en formato electrónico, la transacción se hace sobre la base de copias digitales del activo que se pretende transferir. Con lo cual, sí que existe ese problema del doble gasto y podemos transferir electrónicamente 2 veces o hasta 3 veces o n veces ese valor económico, a menos que haya alguien que controle o lleve registro de esas transacciones. En el mundo actual son las entidades financieras las que llevan un registro entre transacciones electrónicas, pero lo que proponía el creador del Bitcoin era un sistema que permitiera esas transacciones entre iguales sin la intervención de los bancos. Pues bien, eso que va asociado a la transferencia de unos determinados valores económicos, los Bitcoins, ¿vale? Abre como tecnología de registro y no tanto como criptomoneda, que nadie se piense que el Gobierno de Aragón está pensando en pagar sus contratos en Bitcoins, que no va de eso
de momento, la cosa, sino de utilizar la tecnología de registro asociada a esas transacciones para algunas actuaciones de carácter administrativo. Me limitaré a señalar o a destacar algunas características que, a mi juicio, pues, pueden presentar algunas ventajas para la administración pública. Bien, ese sistema blockchain, esa red blockchain, parte de la existencia de múltiples actores, múltiples nodos, todos los cuales tienen acceso a la misma información registrada en la red, de manera que para la administración pública aportaría una mayor seguridad y resistencia frente a los hoy cada vez más frecuentes ciberataques. Si se atacara la información contenida en uno de los nodos de la red, no pasaría nada, porque habría muchos otros nodos que tienen exactamente la misma información, con lo cual el nivel de resiliencia que aporta el uso de esta tecnología es muy importante. Otra característica de la información que se registra en blockchain es que es inalterable, es que no se puede borrar. Eso para la administración es una ventaja porque aportaría una integridad importante de la información que ahí se registra. Para operar en una red blockchain puede existir una criptomoneda asociada al funcionamiento de esa red, pero no es un elemento imprescindible, con lo cual los casos de uso en los que pueda estar interesado la administración pueden experimentarse precisamente sin tener que crear criptomonedas asociadas y evitando el problema que tiene esos pagos o esos cobros o esas operaciones en criptomonedas cuyo valor además fluctúa con el paso del tiempo en función de mercados no regulados y que a nivel presupuestario para la administración pública pues sería insoportable, ¿no? Yo no imagino que interventor se atreverá a fiscalizar favorablemente un pago en bitcoins o en Ether, ¿no? Las redes blockchain pueden ser públicas, de público acceso, o pueden ser permisionadas, con lo cual, utilizando redes públicas y garantizando un acceso tan grande a la información por parte de muchos operadores públicos, la Administración vería reforzada esa transparencia activa que está obligada a realizar en determinados ámbitos y, además, otra de las cuestiones que se critican a veces de las redes blockchain, que es su coste medioambiental por la potencia de cálculo que es necesario invertir para validar las transacciones, pues bueno, existen una cantidad de protocolos de consenso, algunos de los cuales tienen un bajo impacto medioambiental, con lo cual podrían ser usados también por la administración pública. Bien, el caso es que, partiendo de esas posibles ventajas que puede tener la utilización de blockchain en la contratación pública, desde el Gobierno de Aragón nos decidimos a hacer un caso, una prueba de concepto un tanto especial, y lo matizaré a continuación, tratando de ver qué efecto tendría la utilización de esa tecnología sobre la actividad contractual del Gobierno. Y antes de empezar a contar de qué va, en qué escenario se enmarca ese caso de uso, tengo que contar los antecedentes de ese caso de uso. Evidentemente, cuando allá por enero de este año yo me dirigía a la gente de mi dirección general y les conté que íbamos a hacer un proyecto utilizando la tecnología blockchain, pues claro, la gente se asustó. Y lo primero que hicimos fue un periodo de formación para dar a conocer en qué consiste esta tecnología. Por tanto, nivel formativo, nivel informativo para los que van a ser usuarios de esta tecnología, acompañado, en segundo lugar, de cierto respaldo normativo. Y en este sentido tengo que citar que tenemos ahora en las Cortes de Aragón un proyecto normativo, un proyecto de ley de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, pero en el ámbito autonómico, en el que hemos introducido una habilitación expresa para el uso de estas tecnologías
de registro distribuido, bien en la parte de garantía de integridad y datos, o sea, como registro de información, o bien para la cuestión de la automatización de trámites o procesos que se dan en el marco del procedimiento de contratación pública. Y a día de hoy, aunque pueden existir otras, pero no me constan, es el único proyecto normativo español que contempla expresamente la utilización de esta tecnología aplicada a un proceso administrativo. Bien, con esas bases y esas premisas lanzamos en el mes de septiembre un anuncio de licitación en el que lo que pretendemos es contratar un servicio que nosotros hemos bautizado como de registro distribuido de ofertas. Lo que se va a registrar, por tanto, son las ofertas de los licitadores en un sistema distribuido de nodos y no en un sistema centralizado como son los actuales registros de ofertas, que permita en una segunda fase la evaluación automatizada de esas ofertas, ¿no? Dando o siendo una manifestación de lo que el artículo 41 de la Ley 40/2015 define como actuación administrativa automatizada y a la que se refería en su ponencia el profesor Valero Torrijos. Bien, el contexto en el que se enmarca este caso de uso pues es muy simple, ¿no? A día de hoy, simplificando el procedimiento, la presentación de ofertas pasa porque los licitadores confeccionan su oferta, la presentan en el correspondiente registro, físico todavía o electrónico en algunos casos. Las ofertas se abren en público y después existe una comisión de funcionarios, una mesa de contratación, que se encarga de su valoración y de elevar una propuesta a quien tenga reconocida la competencia para la adjudicación del contrato. Bien, sobre ese escenario hay que aprovechar un nuevo escenario legal que creo que favorece, aunque no sé si de manera consciente, sino quizás por casualidad, un escenario que proporciona la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que, a nuestro juicio, permite la implantación de esta tecnología. Es el caso de los procedimientos abiertos simplificados, modalidad abreviada o supersimplificada, que regula el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se caracteriza fundamentalmente por tres circunstancias. En primer lugar, que todos los criterios de adjudicación van a ser cuantificables con arreglo a la aplicación de fórmulas, que la valoración de las ofertas se puede efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, con lo cual hay una llamada, creo yo, expresa a la actuación administrativa automatizada y, además, a la dispensa en estos procedimientos de que se celebre acto público de apertura de las ofertas. Con lo cual, este escenario, unido a una previsión que no es original de la Ley de Contratos del Sector Público del año pasado, sino que ya estaba presente, aunque no ha sido muy utilizada, en la Ley de Contratos del Sector Público del 2007, y las fechas son importantes, esta posibilidad de presentar las ofertas mediante la transmisión primero de la huella electrónica, el identificador de esa oferta y después la oferta propiamente dicho, esto estaba previsto en la Ley de Contratos antes incluso de que se inventara el Bitcoin. Y ahora es un concepto que va a tener mucho juego en la aplicación de esta tecnología blockchain. Para quien no sepa exactamente qué es una huella electrónica, es en la propia Ley de Contratos del Sector Público, en esa disposición adicional 16ª, donde se aporta la única definición que contiene el ordenamiento jurídico español a ese concepto técnico que es la huella electrónica, el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza una relación inequívoca entre el contenido de la oferta y su huella, su representación gráfica, que permita detectar posibles alteraciones del contenido de la oferta, garantizando la integridad. La imagen gráfica que proyecto tiene todo su sentido porque viene a explicar que
partiendo de los datos de una oferta se puede calcular su huella electrónica, pero que teniendo únicamente la huella electrónica, que es un identificador alfanumérico como el que está proyectado, no se pueden obtener los datos de la oferta, en primer lugar, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, la alteración de los datos, aunque sea mínima, aunque solo sea de formato, generaría en el proceso de cálculo de huella electrónica una huella electrónica diferente. Con lo cual, veremos a continuación, cuando explique el caso, cómo esta solución técnica nos va a permitir, aplicada al registro de presentación de ofertas, pues poder comparar o tener garantía de esa integridad de las ofertas mientras dura el procedimiento de adjudicación. De manera que el sistema que pretendemos construir con este contrato, sobre el que luego avanzaré en qué estado se encuentra, parte de que el licitador ya no presentaría en primer lugar su oferta, sino que la confeccionaría, calcularía su huella electrónica y la presentaría en una red blockchain, de manera que todos aquellos nodos o todas aquellas personas que tuvieran acceso a la misma tendrían conocimiento del momento exacto en que esa oferta fue presentada, porque asociada a la presentación de esa huella electrónica va un registro de sello temporal. Con lo cual, en esta primera fase, la utilización de blockchain aportaría ese valor añadido que es la transparencia sobre un trámite que actualmente no es en absoluto transparente. Para conocer en qué momento se han presentado el resto de las ofertas, un licitador tiene que esperar a un acto público de mesa de contratación, y es allí donde se ha informado de cuántas ofertas se han recibido y cuándo se han presentado. A continuación, ese licitador los licitadores enviarían a la mesa de contratación sus ofertas, y la mesa de contratación, para garantizar que no ha habido alteraciones entre la oferta inicialmente registrada en el sistema blockchain y la documentación que envían posteriormente a la mesa, lo que haría sería volver a calcular la huella electrónica de esa información, de esa oferta enviada por los licitadores, y compararla con la que está registrada en la red blockchain. De manera que si hay identidad entre las huellas electrónicas, eso es indicativo de que la oferta no ha sido modificada. Público e inteligente, no es un oxímoron. La idea sería que fuera una aplicación informática residiendo en la propia blockchain y, por tanto, a la vista de todo el mundo, cuyo código puede ser auditado por cualquier persona, que fuera la que hiciera la valoración automática de los valores de la oferta, ¿no? Recuerdo las características de ese procedimiento abierto, simplificado, abreviado, que un dispositivo sea el que valore las ofertas, y eso es posible y muy factible porque todos los criterios de adjudicación dependen de fórmulas matemáticas y, por tanto, no hay juicios de valor que incorporar a la valoración de la oferta. Un minuto, Miguel. Termino. El contrato lo tenemos actualmente en fase de evaluación de ofertas. Han concurrido al mismo hasta 10 empresas, lo cual ya ha sido la primera sorpresa para nosotros, tratándose de una tecnología tan disruptiva, este nivel de concurrencia. También hay que decir que algo habrá influido el hecho de haber anunciado la licitación de este contrato con 6 meses de antelación. El anuncio de licitación salió en septiembre, pero ya en el mes de marzo publicamos un anuncio previo avisando al mercado. Por tanto, han tenido más de 6 meses para prepararse para la realización de esta oferta. Como digo, estamos en fase de valoración de ofertas técnicas. Esperamos adjudicarlo a finales o a principios del mes que viene, para que comience la ejecución a comienzos del 2019, y esperamos que la primera fase del proyecto, esa que permita la presentación electrónica de las huellas electrónicas, esté disponible en el primer cuatrimestre del año 2019. Bueno, estos dos casos, el registro distribuido de ofertas y la evaluación automática, son dos casos de uso, pero hay muchos otros más, ¿no? Algunos tienen que ver con la solución a problemas de interoperabilidad, ¿no? Y hay proyectos ya sobre la mesa de algunas administraciones en ese sentido.
El problema que tenemos para la utilización de estas... Estamos fuera ya. La prórroga. Venga, prórroga, minuto y ya. Como decía, el problema que tenemos es de encaje de algunas iniciativas disruptivas como estas en el ordenamiento jurídico actual. Por eso creo que, igual que ha sabido hacer y probablemente antes de finalizar el año tengamos una iniciativa en el ámbito financiero para tener un sandbox, un espacio de pruebas en el que testar los efectos de la incorporación de innovaciones tecnológicas sobre el marco jurídico actual, tendremos que reclamar desde el ámbito administrativo esos espacios de prueba en el que poder testar los efectos de tecnologías tan disruptivas como puede ser blockchain o la inteligencia artificial de la que nos hablaba Manuel Caño esta mañana, especialmente en el ámbito de la contratación pública, porque esas tecnologías pueden aportar mucho valor añadido, mucha transparencia y mucha eficiencia a nuestro ámbito propio de actuación, la contratación pública. Muchas gracias y perdón por el exceso.